Hola bebé, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hoy Bien, hablaremos sobre la asignación de retiro de los soldados infantes de Marina. cuéntame un poco más, ¿cómo es ese proceso? Bueno, hablaremos de 4 fechas importantes de ellos, que es el 2004, 2008, 2014 y 2016. Bueno, cuéntame un poco más, ya que conozco muy poco de esta normativa. Bueno, en el 2004 se legisló el decreto 4433 del 2004. Sí, sí, he escuchado un poco. ¿Qué decía ese decreto? Cuéntame. Bueno, el artículo 13 y 16 de este decreto estipulaba que solo se les iba a pagar el sueldo básico y la prima de antigüedad y les iba a quitar todos sus demás derechos, bonificaciones y primas. Ay, en serio, muy terrible, pobres soldados. Sí, esto crea un poco de controversia con el decreto que ellos tenían en actividad. Y cuando ellos se encontraban en actividad, ¿qué beneficios tenían? Bueno, ellos tenían un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40% de los soldados infantes de Marina y los voluntarios el salario mínimo legal vigente incrementado en un 60%. Este era el básico. Cuando salían tenían derecho a una prima de antigüedad equivalente al 58,5% de su básico, una prima de vacaciones, una prima de servicios anual, una prima de Navidad y adicional a esto le pagaban los pasajes por traslado, unas vacaciones, la vivienda militar que tenían que ahorrar 168 cuotas para acceder a su subsidio de vivienda y un subsidio familiar equivalente al 4% del básico más el 100% de la prima de antigüedad, que para la actualidad es 1.015.000 pesos. Y unas cesantías que era un salario básico más una prima de antigüedad y no les incluían el subsidio familiar en dicha liquidación de cesantías. Ay, ¿cómo así? O sea, que les quitaron la prima de servicio anual, la prima de Navidad y el subsidio familiar. Sí, se los quitaron en la asignación de retiro y más adelante, en el 2008, les quitaron el subsidio familiar en actividad. Ay, Viviana, o sea que en cada normativa les van disminuyendo algo más. Sí, en el 2008, como te dije antes, con el decreto 3770 del 2009, les quitaron el subsidio familiar en actividad 4 años y 10 meses. Mucho tiempo. ¿Y qué pasó con esos derechos que hicieron los soldados? ¿Pudieron reclamar? En el 2014 les incluyeron nuevamente el subsidio familiar con decreto 1161 y 1162 del 2014, pero pasó algo. Los que devengan el subsidio familiar del 4% del básico más el 100% de la prima de antigüedad, de ahí en adelante les desmejoró de la siguiente manera. Los que devengaban este subsidio familiar y ya lo tenían reconocido se los respetaron, pero de ahí en adelante los que adquirían y cambiaban su vínculo civil, o sea, se casaban, les desmejoraba el subsidio familiar, solo se les iba a reconocer el 20% del básico por la mujer, el 3% del básico por el primer hijo, el 2% del básico por el segundo hijo y el 1% del básico por el tercer hijo. Es decir, del 1.015.000 pesos que hablamos anteriormente, solo les iban a reconocer 400.000 pesos. Muy terrible, ya que es una disminución más del 50% de lo que ellos estaban acostumbrados a ganar. Entonces, ¿qué proceso crees que es pertinente para que ellos iniciaran? Pues antes de decirte qué es lo pertinente que ellos deben hacer, debemos terminar de hablar de la normativa, Mel. Te quiero comentar que solo se los incluyó en actividad, pero en la asignación de retiro no se los incluyó a ellos. Ay, no, y o sea que ellos qué les tocaba hacer, les tocaba demandar o a qué organismo tendrían que acudir. Sí, me les tocaba salir a demandar. Y al haber múltiples demandas, el Consejo de Estado sentó jurisprudencia con la sentencia 00065 del 2017. O sea, salió otra sentencia. Cuéntanos un poco más de esta sentencia. Sí, me salió una sentencia que decía que las personas que tenían el subsidio familiar antiguo, que te dije que era el 1.015.000 pesos, solo se les iba a reconocer el 30% en la asignación de retiro, es decir, que les iba a quitar el 70%. Y a los que vengaban el subsidio familiar nuevo, que era el 20% por la esposa, el 3% por el primer hijo, de ahí en adelante solo se les iba a reconocer el 70%, es decir, que cambiaron los papeles. ¿Cómo así? Mucha información. Déjame un poco más claro, ya que no entiendo. Listo. Es decir, que los que tenían el subsidio familiar del 4% del básico más la 100% de la prima de antigüedad, les estaban quitando el 70% y no se los están quitando, se los están quitando en la asignación de retiro. O sea que esta sentencia los impide a que ellos demanden.
Sí, les impiden que demanden, es decir, esta sentencia se toma como ejemplo para fallar en todos los procesos. Pero los jueces y los tribunales, los jueces de circuito no están teniendo en cuenta que hay unas fuentes del derecho. ¿Cómo así fuentes del derecho? ¿Por qué mecanismos crees que sean pertinentes que ellos acudan ya que no pueden demandar? Bueno, la costumbre es muy importante y es una fuente del derecho. Ellos crearon una costumbre al devengar este subsidio familiar, ellos y sus familias durante años. Y los jueces y también el Consejo de Estado no está teniendo en cuenta esto y adicional la norma de normas, el derecho a la igualdad, y ellos tienen a favor una ley que es la Ley 4 de 1992 que estipula que el presidente y el Congreso son los garantes de proteger sus derechos adquiridos. Esto quiere decir que nada podemos cambiar y que estas normativas solamente están bajo el presidente de cada mandato y el Consejo de Estado. ¿A nadie más podemos acudir? No, también podemos acudir a otros mecanismos. Ellos tienen unas entidades que se encargan ellos tienen unas entidades que se encargan de velar porque el gobierno es descentralizado. Es decir, que estas entidades pueden hacer políticas públicas y promover proyectos de ley para que le cambien las condiciones a los soldados e infantes de Marina. Y si un soldado o un infante de marina se encuentra en esas condiciones y quiere asesoramiento o quiere empezar el proceso como ustedes, ¿cómo sería? Bueno, te comento, nosotros en Defensa y Derecho al Soldado estamos reuniendo la mayor cantidad de pruebas y haciendo políticas públicas para sacar un proyecto de ley y radicarlo. Recuerda, una cosa es hacerlo, otra cosa es radicarlo y otra cosa es que lo aprueben para que cambiar las condiciones del soldado infante de marina. Me parece excelente, pero he escuchado en varias ocasiones que envían correos a diferentes